La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17, es el texto base para todo nuestro estudio que empezamos el día de ayer, gracias a Dios, y para su gloria y para su honra también. Empezamos el día de ayer el estudio titulado La Biblia, y para ello vamos a utilizar como texto base la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ayer dábamos los motivos por los cuales, o el propósito que tenemos al dar este estudio, debido a ciertas inquietudes, ciertas discrepancias que hay con algunos grupos religiosos, que algunos entienden la escritura de una manera, y por ello surgió esa necesidad como compartir este estudio de lo que es la Biblia. Y precisamente ayer decíamos que esperábamos disipar cualquier tipo de dudas que se tuviese, y en la introducción que dimos el día de ayer ha surgido la primera inquietud, ya que ayer hemos dicho de que Biblia significa, traducido del griego al latín, significa los libros, y que algunas personas, algunos cristianos, han mencionado o han escuchado de que Biblia significa biblioteca de Dios. Bueno, eso es algo incorrecto. La Biblia no significa biblioteca de Dios, porque Biblia es un nombre exclusivo para los libros, para los santos libros de Dios, o para los libros sagrados, o para las santas escrituras, como mencionábamos ayer varios pasajes de ello. Romanos 1:2 nos dice las santas escrituras, y de ahí sale el nombre que ya con el significado del griego al latín sale la palabra Biblia, y a nosotros nos llega en español como Biblia. La palabra Biblia es solamente un nombre exclusivo para el libro de Dios, y la palabra biblioteca sí puede ser utilizado pues a nivel mundial. La biblioteca municipal, la biblioteca del Estado, la biblioteca personal, pero no debe de ser aplicado a la biblioteca de Dios, porque lo de Dios no se puede mezclar con las cosas que hay en el mundo. Lo de Dios es sagrado. Y en este caso la palabra Biblia también debe de tener un lugar exclusivo en la mente, y al menos de los cristianos, que solamente aplicado al libro de Dios. Y si decimos que Biblia es la biblioteca de Dios, estaremos mezclando o comparando a Dios con algo terrenal, con algo de aquí, material, y eso no debe de ser. Debe uno tener lo sagrado en lo alto, sin mezclarlo con las cosas terrenales o de este mundo. Así que biblioteca de Dios no es correcto. Biblia, los libros de Dios sí es correcto, pero no biblioteca, para no generar una confusión. Biblia significa los libros, y siempre va a significar los libros sagrados, los libros de Dios nada más. Por ello la palabra Biblia no debe ser aplicado a cuestiones terrenales. Mencionábamos ayer que no debe ser Biblia de las matemáticas, Biblia de X cosa, porque la palabra Biblia es una palabra sagrada que debe ser exclusiva para el santo libro de Dios. Hoy vamos a iniciar pues ya con el estudio en serie. Habíamos mencionado ayer, dábamos prácticamente todo lo que vamos a estar estudiando, que vamos a estudiar el origen de la Biblia, el lenguaje de la Biblia, la composición de la Biblia, el contenido de la Biblia, la utilidad de la Biblia, el propósito de la Biblia y la manera en cómo entender la Biblia. Por ello hemos utilizado segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Aquí encontramos todos esos puntos. El primer punto que vamos a desarrollar es el origen de la Biblia. Y el origen obviamente es un origen divino. Dios es el autor de este santo libro. De este libro Dios es el autor. Allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, capítulo 36, versículo 2, por mencionar solamente un pasaje, pero pues obviamente hay muchos pasajes donde Dios se da la autoría. En ocasiones hay Biblias de estudio
que en las Biblias de estudio viene, por ejemplo, la carta a los romanos y ponen autor Pablo. También eso es algo equivocado, porque Pablo solamente fue el escritor que fue utilizado por el Espíritu Santo para escribir la carta a los romanos, pero él no fue el autor de la carta. Ni Moisés fue el autor del Pentateuco, solamente fueron los escritores o los instrumentos de Dios para escribir tal o cual libro o tal o cual carta, que también mencionamos que puede ser llamado libro. Las Biblias de estudio tienen por costumbre mencionar quién es el autor. Equivocado, también eso está equivocado, porque el único autor de este santo libro es Dios. Dice Jeremías, capítulo 36, versículo 2, vuelvo a mencionar, solamente por mencionar algunos pasajes. Toma un rollo de libro y escribe en él. Es decir, Dios es el autor y el escritor solamente es el instrumento por el cual quedó plasmada su voluntad, su palabra. Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Es un pasaje que nos demuestra pues la autoría de Dios como el autor único de su palabra. Los escritores solamente fueron instrumentos es como, por ejemplo, si uno va a redactar una carta, la autoría de esa carta obviamente es el pensamiento de cada persona. El instrumento solamente es el teclado o la máquina de escribir, lo que se utilice es el instrumento, nada más. Así fueron los escritores sagrados. Tienen su mérito, claro, porque fueron elegidos por algo, para una misión tan bonita, tan loable, como haber sido instrumentos de Dios para escribir su palabra, su voluntad. Pero el origen y el autor único es Dios de su palabra, de su libro. En este libro, en este santo libro de Dios, no hay mentalidad humana, no hay pensamiento humano, no hay decisión humana, no hay nada humano en este libro. Todo es divino. Es así que el mismo Señor Jesucristo, que forma parte de la deidad, utilizó la escritura, utilizó la Biblia. Dice Mateo capítulo 4, versículo 4, él respondió y dijo, escrito está. Jesús avalando y utilizando la escritura de Dios, el libro de Dios, si no hubiese escrito o no hubiese sido Dios el autor, Jesús no lo hubiese mencionado. Jesús como parte de la deidad la conforman Dios el Padre, Dios Jesús y Dios el Espíritu Santo. Y Jesús utilizó el libro de Dios teniendo en cuenta de que el mismo Dios era el autor o es el autor de este libro. Dice Mateo 4:4, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda la palabra que sale de la boca de Dios. Jesús utilizó las escrituras, Jesús confirmó la escritura, cada palabra, cada letra, cada concepto escrito en la escritura, lo confirmó también nuestro Señor Jesucristo después de 4000 y pico de años, desde la creación del ser humano hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, fechas aproximadas solamente. Mateo capítulo 19, versículo 4 y versículo 5 dice, él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Confirmando el concepto de la creación del ser humano y confirmando la palabra, dándole validez y teniendo en cuenta que el autor es Dios. Y dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Citando un pasaje de Génesis, de cuando Dios creó al ser humano, al hombre y a la mujer. Y Jesús, utilizando esos escritos, con ello está confirmando la palabra y con ello confirma que el autor de la palabra es Dios. Este santo libro no debe de ser cambiado o modificado. Así está escrito, que no debe ser modificado, no debe ser cambiado porque la autoría es divina. Dios es el autor y sería muy lamentable y traería grandes perjuicios a aquella persona que cambie tanto la interpretación como el significado, como las propias palabras. Cuando dice la escritura
en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 34 y versículo 35. Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, la escritura no puede ser cambiada, no puede ser modificada la escritura. Y cuando dice la escritura no puede ser quebrantada, modificada, cambiada, significa que las palabras escritas no deben ser cambiadas. Significa que la interpretación escrita no debe ser cambiada. Significa que el propósito no debe ser cambiada. Significa que la forma de entender no debe ser cambiado. Ahí es donde entramos en esa controversia porque diferentes religiones entienden de una manera muy distinta y no pueden entender un pasaje bíblico tan claro donde dice que no debe de ser cambiado. El propósito de Dios aquí está, la voluntad de Dios aquí está, lo que Dios quiere aquí está, lo que Dios pide aquí está, los mandamientos de Dios aquí están, tan sencillos y tan claros que no debe de ser modificada la escritura. Si Dios nos dice que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos, no debe de venir alguien a decir que pueden o deben generar derechos dentro de la tierra, modificando con ello las palabras de Dios. La escritura no debe ser cambiada, ni modificada, ni en el entendimiento, ni la forma de explicarla, ni la forma de leerla. Simplemente como está, así debe de ser utilizada por el hombre. Esta escritura es de origen divino y eso lo confirma lo que es infalible. Es una escritura infalible. No falla la palabra de Dios. Se dieron profecías que iban a ser cumplidas 4,000 años después, 3,000 años después, 2,000 años después, y en el tiempo y forma fueron cumplidas. El tiempo obviamente de Dios, no el tiempo del ser humano. Pero para nosotros pasaron 3,000 años cuando Jesucristo vino a cumplir la escritura. ¿Cómo se puede decir solamente Dios es el único que puede decir lo que va a pasar dentro de 3,000 años? Con ello nos confirma la autoría divina. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 18, dice la escritura: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y obviamente sabemos que está hablando de Judas. Ese es un pasaje que se escribió en el libro de los Salmos, capítulo 41, versículo 9. Los Salmos se escribieron aproximadamente 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, tan precisa es la escritura, tan que no falla. Por ello, el origen de esta palabra es un origen divino, porque todo lo que está escrito se ha cumplido. Todas las profecías de Jesús se cumplieron y con ello debemos entender de que todo lo que está escrito en el libro del Apocalipsis se va a cumplir, porque son precisas, son infalibles. Lo que Dios ha determinado y Dios nos ha dejado su palabra. No hay engaño en Dios. Dios no nos ha engañado. Dios nos ha dicho todo lo que va a suceder, todo lo que está sucediendo, todo lo que sucedió y todo lo que va a suceder. De modo que el día que estemos delante de su presencia no podemos reclamarle o no vamos a tener cómo reclamar, decir: Dios, tú nos creaste pero no nos dijiste lo que iba a pasar. Aquí está escrito todo lo que va a pasar. Ya depende de la decisión de cada quien. El origen de la Biblia es divino y Dios es el autor de la Biblia. Y en este mismo punto vamos a hablar obviamente que Jesús es la causa de la Biblia y el Espíritu Santo es el que ha realizado esa inspiración, como nos dice la carta de Pablo a Timoteo, que toda escritura es inspirada por Dios. Por lo pronto, aquí vamos a dejar esta pequeña entrega de este estudio de la Biblia, esperando y deseando que sea de provecho. Y si hay cualquier tipo de duda, como la duda que surgió ayer, pues con gusto la podemos resolver a través de la escritura. Dios los bendiga.